Bienvenido, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Sabes que hay cantantes profesionales y hay salmistas que son ungidos por Dios. Ahora, cuando un cantante profesional canta, a veces puede romper un vidrio. Cuando un salmista ungido canta, el cáncer etapa 4 no soporta su presencia. Ahora van a escuchar a alguien que es una salmista ungida y Dios es quien la llamó. Ahora escucha. Judy fue la más joven de 12 hijos. Y Judy, es difícil para mí creer que eras tímida. Ella era tan tímida hasta la edad de 12 años, cuando la presencia de Dios vino a ella de forma tan profunda. Fue llena del Espíritu Santo. Quiero que recuerdes ese día, Judy. Cuéntame qué sucedía dentro de ti, qué pasaba. Cuando el Espíritu Santo vino a mí, esa noche, el domingo en la noche, recuerdo que mi madre estaba conmigo. Y él literalmente tomó mi cuerpo, Sid. Recuerdo que estaba abrumada con la presencia y el gozo del Espíritu Santo. Fue algo que parecía una experiencia fuera de mi cuerpo. Nunca había experimentado nada así. Y claro, tenía 12 años, pero recuerdo que las personas me levantaron, me pusieron en un auto, me llevaron a casa. ¿Por qué tuvieron que levantarte? No podía caminar, no podía. ¿Es una buena razón? No podía hacer andar, nada. Caminar, te levantaron. Sí. No podía hacer nada. Estaba tan débil. Y ellos me levantaron, me pusieron en cama los siguientes 3 días. No podía hablar, nada más que en lenguas del Espíritu Santo. Apenas comí, apenas pude dormir. Estaba abrumada. Quería comunicarse con mi padre. Claro, yo era la bebé, y dice que cada vez que yo lloraba, no decía, ¡Ué! ¡Ué! Decía, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por Dios, ese es mi tipo de bebé. Pero te diré qué pasó. Adelantemos. Dios le habló a Judy audiblemente y le dijo que estudiara canto. Y comenzó a cantar con un grupo. Y luego Dios la llamó a cantar sola. ¿Recuerdas la primera vez que cantaste tu primer solo? ¿Cómo fue? Nunca lo olvidaré. Fue mi primer servicio. Estaba en ese servicio y cuando me presentaron salí y comencé a hacer lo que hago naturalmente, y eso es cantar. Cuando comencé a cantar, el poder de Dios entró a la sala. Fue la primera canción. Las personas corrieron al altar. Y solo dije, si tienes necesidad en el corazón, ven aquí, Dios se mueve. Había una joven que se acercó. Cayó a los pies del altar donde yo estaba parada. No había púlpito en ese momento porque iba a predicar luego. Cuando se cayó, el poder de Dios se movía y las personas adoraban y las personas llenaban el altar. Y de pronto, esa joven chica se levantó y su cara se comenzó a deformar. Era como si pudiera ver los espíritus demoníacos venir sobre ella. Y de pronto la joven comenzó a gritarme y podía ver lo demoníaco y dijo, te voy a matar, Judy Jacobs, te voy a matar. Y ella comenzó a... Espera un segundo, ¿qué te parecería estar cantando tu primer solo y una chica se acerca a ti y te diga, te mataré? Así no es la forma como lo hace Hollywood. No, lo primero que pensé, díganme dónde está la puerta. ¿Dónde está la puerta? Bueno, ella intentaba llegar a mis pies. Había 3 mujeres sosteniendo a esa chica abajo. Parecía que pesaba tal vez unos 45 kilos. Bueno, no podía llegar a mí y entonces comenzó a escupirme en la cara. Y yo estaba... De mal a peor. Sí, estaba en el escenario evadiendo a esta chica. Y luego de pronto, Sid, en mi mente, en lo natural de mi mente, dije, entrégale el servicio al pastor. Tú vuelve al coro, y entonces comencé a orar.
Solo que el diablo dijo, esto es muy grande, no puedes hacerlo, eres tú, solo ríndete, deja que el pastor se encargue de esto, es demasiado para que lo hagas. Y luego escuché al Espíritu Santo decir, no, fuiste creada para esto, te ungieron para esto, toma la autoridad sobre ese espíritu en el nombre de Jesús. Entonces sentí que algo subió de atrás de mis piernas, vino de atrás, mis hombros se hicieron atrás, mi cabeza hacia arriba, y dije, quiero que la iglesia se pare y vamos a orar en el Espíritu. La iglesia comenzó a orar en el Espíritu, y me bajé del escenario para ir a donde la chica estaba. Y le dije, amiga, no te estoy hablando a ti, le dije a ella, y no creas que te hablo a ti, le hablo a ese espíritu demoníaco que está en ti. Y te voy a decir quién soy. Soy la hija ungida de Dios. He sido llamada, he sido escogida, he sido elegida. Y te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y su cuerpo desfalleció. Solo se aflojó. Pude guiarla a Jesús. Varios minutos después, ella me confesó que estuvo involucrada en el rock and roll y en la música de rock and roll y se involucró en el ocultismo. Pero esa fue mi primera experiencia, que involucra tomar la autoridad en el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué? Se vuelve más y más fuerte. Y la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Si te quedas quieto, vas para atrás. Estás engañado. Vas de gloria a gloria. Y una de mis canciones favoritas de Judy Jacobs es Días de Elías. ¿Les gusta esa canción? Y la primera vez que ella la cantó fue en la campaña de Benny Hinn. ¿Qué pasó? El poder de Dios llegó a esa sala. Al pastor Benny tuvieron que convencerlo para cantar esa canción. No la conocía. Jamás la había cantado. Tomé la letra en papel y la puse en el púlpito, porque la acababa de grabar, pero aún no había sido transmitida. De esa canción en un momento y lo mismo va a pasar. Alabado sea Dios. ¿Quieren que pase? ¿Quieren esa canción aquí? Yo quiero esta canción aquí. Ahora volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Ñaste y cantaste. Sabes que amo la gloria de Dios cuando viene. Es el kabod, es el peso. Estoy en Sabes, muchas personas no entienden eso. La palabra kabod significa literalmente en hebreo la gloria, el peso. Y cuando se trata de mí, Yuri, no sé tú, pero a veces yo me inclino así. Y es un fenómeno impresionante. Lo natural no supera lo divino. Bueno, yo estaba en ese retiro. Y Dios me habló. Las personas están en el altar. Había unas 75 mujeres y fue un lindo retiro. Y Dios dijo, voy a mostrarles mi gloria. Y Él dijo, dile a las mujeres que voy a mostrarles mi gloria. Les dije, chicas, inclinen su cabeza y levanten las manos. Dios me habló y dijo que les va a mostrar su gloria. Bueno, todas subieron las manos. Las personas comenzaron a orar en el Espíritu. Y yo dejé mis ojos abiertos. ¿Por qué? Porque quería verla, no iba a cerrar mis ojos. Y al estar viendo, una por una, sección por sección, Sid, las mujeres comenzaron a caer como moscas. Dios estaba pasando por ese cuarto, en todos lados. Y al ir pasando por el cuarto, las personas estaban cayendo hermosamente. Era algo tan increíble. No había nadie ahí para atraparlas. Solo las chicas estaban ahí, pero estaban cayendo y ellas caían y ellas solo caían. Y el Espíritu de Dios se movía alrededor y la gloria de Dios se movía. Y le dije a Dios, Dios, no me omitas. Y al mover la gloria alrededor vino del otro lado del escenario y caí por 45 minutos. Estuvimos ahí en el Espíritu. Nadie se movía. Después de lo que parecieron horas, las personas comenzaron a gritar, ¡ay, Dios mío! ¡Se fue! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy sanada! ¡Estoy sanada! ¡Soy libre! Había una mujer ahí que tenía un tumor en un lado de la cabeza que era del tamaño de una pelota de tenis. Era abogada. Lo había tenido toda su vida. Entonces se puso el cabello hacia atrás y gritó, ¡miren, miren, se fue! ¡No está! Y todos a su alrededor estaban absolutamente impresionados de que en ese instante, en ese momento, esos tumores comenzaron. ¡Ay, lo siento ahora! El tumor de alguien está desapareciendo.
A alguien le pasó, le está pasando algo a alguien ahora. En un instante, la gloria de Dios llenó ese cuarto. Las personas fueron al tocador a revisarse y cuando volvieron, los tumores ya no estaban en sus senos, los tumores ya no estaban en su cuerpo, cosas estaban pasando. Pasó de todo, desde tumores, jaquecas, infecciones nasales. Cuando la gloria de Dios cayó, todo cambió. ¿Sabes? La unción de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Ay, mi Dios. ¿Qué hace la unción para las personas? Dame una descripción. La unción de Dios es algo que entra y absolutamente se transfiere y absolutamente transforma la vida de la persona. Pasan de lo natural a lo sobrenatural. Van de lo ordinario a lo extraordinario. Jesús dijo, el poder es para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Dijo, me voy a ir, pero sí me voy a enviar a un consolador. Y él no solo estará contigo, estará en ti. Y dijo, el mismo poder que me levantó de los muertos vivificará su cuerpo mortal. Y hasta el punto, Sid, en que dijo, las obras que yo hago y mayores obras ustedes harán, porque voy al Padre. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en mi hijo de 13 años, está en tu hija de 18 años. Ese mismo poder es la unción, la que tiene la habilidad de cambiar a todo y a todos a tu alrededor. Judy, yo quiero que vayas al set de música y quiero que Judy nos cante Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Jesús leyó eso en Nazaret de las Escrituras, de la Torá. Y te digo que cuando cante eso es lo que pasará. El Espíritu del Señor. Envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Judy Jacobs tuvo una visión en la que ella vio un tsunami llegar a los Estados Unidos de América. Háblame de eso. Tuve una visión. Estaba en la playa y mi esposo estaba parado a mi lado. Y estaba viendo el agua, Sid. Y vi una pared de agua tan alta como el cielo. Esa agua venía hacia la playa, venía hacia donde estábamos parados. Y le dije a mi esposo, mira, es un tsunami. Y mi esposo dijo, y comenzó a caminar hacia el agua y dije, ¿qué es eso? Es un tsunami, no. Y él dijo, no, Judy, mira, esa no es agua, es la gloria. Y al entrar al tsunami, comencé
a ver a las personas de todas las etnias que puedas imaginar. Estaban en el agua y nadaban y hablaban en lenguas, hablaban el lenguaje del Espíritu Santo. Y estaban nadando en esa agua y la gloria de Dios estaba en sus caras. Y yo estaba pensando y dije, Dios, ¿qué sucede? Y él dijo, es mi gloria que viene a esta nación y a las naciones de la tierra. Judy, quiero que me describas lo que tú ves suceder cuando llega este tsunami. Cuando en mi mente veo a personas sanadas, veo a personas ir a hospitales e imponer manos en las personas, y ellos se levantan y salen de ahí y se van a casa ese día. Yo veo un avivamiento en las escuelas. No te dije eso, pero encima de ese tsunami estaban mis 2 hijas y estaban arriba surfeando. Veo la gloria de Dios caer en las escuelas. Veo la gloria de Dios caer en Walmart. Estoy viendo la gloria y creo que en poco tiempo vamos a escuchar. Hay una fila de sanidad en el pasillo 9 en Walmart. Creo que viene un avivamiento que impactará nuestras iglesias, nuestras escuelas, las plazas, y creo que va a llegar como un tsunami que nunca hemos visto, donde las personas serán sanadas, liberadas, soltadas en un momento y en lo un que instante. yo veo es que estamos dentro de lo que el rabí nos dice, lo que Malaquías nos dice en los días de Elías, antes de que el Mesías regrese. Judy Jacobs cantando Los días de Elías. ¡Alabado sea! Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla, My guest went from an Olympic athlete that witnessed the murder of 11 Israeli athletes at the 72 Munich Olympics to actually ending up in a mental ward. And today he's a leader in a major international ministry. He says God can use the ruins and messes of your life, not only rebuilding, but elevating you even higher than you were before. Next. Welcome, Holy Spirit. To God be all of the glory. My guest, Tom Hardiman, oversees a worldwide network of more than 400 pastors. His story proves God can use even the darkest of circumstances, no matter what, for His glory. Tom, you were raised Catholic, but in 1972 you had what the world calls, and it was, a defining moment. It certainly was, and I will tell you this was the night before the 1972 Olympic Games in Munich, Germany,
I found myself, after all that preparation, being part of the U.S. team. And I will tell you, I had tremendous honor in my heart for what I was experiencing, but at the same time, there was this emptiness that I really didn't understand. We called a team meeting, and I asked all of the team members, what could you expect to be doing 10 years from now? And one of my teammates shared with me that God had a plan for my life. I couldn't process what was going on. I felt like I had achieved this goal, and yet there was something really missing. But the Olympic Games in '72 were tragically interrupted with a terror attack. We lost 11 Olympic athletes. The Israeli athletes were killed in a very horrific way, which really deflated everything that was happening to find out where God was and who he was, and if he had this plan for my life. I certainly wanted to discover this. This altered the course of my life. When I asked Jesus to come into my life, there was something that happened that had never been there before. It was the reason for my existence. And when I began to feel that there was a divine purpose for my life that could be pursued, I was willing to sell everything that I had to find this, what I would come to understand was this pearl of great price. So you accepted the Messiah, started a church, but 13 years later, Yeah. the worst day of your life. Yes, the conflict that existed in this particular moment, 13 years after I had been pastoring, was there was this disagreement in the movement that I was in. And there was some severe disciplines and corrections that the movement that I was in was asking me to make, some of which were contradictory to the beliefs that I feel like God would have me hold on to. And so, being criticized so severely, I felt like all of my purpose for my existence was pulled out of me. And this is one of the reasons I felt like I can't go on. I began to have what I would come to understand were panic attacks and anxiety attacks. I found myself with no strength, and my wife drove me to the hospital, and I wound up in the psychiatric ward. Through all of this, I felt from the words that were spoken to me and the criticism that was given to me, there was no future, no hope, and no direction that I would have for my life. I had concluded from the things that were being said that I had failed God. So Tom lost hope. That's what he's saying. And then you moved to Charlotte. You at that time, though, asked God for direction. And God kept speaking to you, wait. Well, I will tell you, the hardest thing that I feel like when you're in a moment of not knowing direction, and the only word that you get is wait, it's not only puzzling, it's not only frustrating. After I stepped out of the ministry, I still had a wife and 3 children. I had moved to Charlotte, North Carolina, and there were people that God had already set up to rescue me, these individuals that would be very instrumental in helping me reacquire the destiny that God had for me. But in the midst of this, there was not clarity on what the next step or the next course of action would be. And for people that experience those kinds of moments, I do believe that there's a roadmap to help you recover the losses that you had. But I will tell you this, the despair of those years
where you had put your heart and soul into finding what I believed was God's destiny, and then it not materializing leads you to a place where you're somewhat hopeless, somewhat disillusioned, somewhat in despair, and the word that God speaks to you is wait. It takes faith that I didn't have at that time. But I will tell you, God still had a plan. You know, you were actually in a dry dock situation. What did God mean by that? This dry dock is an illustration of what God does with vessels when they try and recondition them and refit them for battle. It doesn't mean long, but in dry dock, the time where God was telling me to wait, what he was doing was making repairs to my vessel to refit me for further use. This is part of the process that God uses to perfect the people that he wants to use significantly. I've looked at individuals like David and like Joseph and like Moses who spent seasons of time in wilderness-like experiences, and in those seasons of time, God was really preparing them for the next phase of what he wanted to do with them. You made an analogy of barnacles. Barnacles represent these are crustaceans that attach themselves below the waterline on ships. If these barnacles are not removed, these barnacles begin to grow a hair-like substance, and this hair-like substance is called Satan's beard by Marin. Really? Yes. Huh. And it slows the ship down, but every so often, men and women of God, the people that are in pursuit of God, need to find themselves in a place where the things that have attached themselves below the waterline, and sometimes these are relationships that God's endeavoring to remove from us that simply drain the life from us, but really don't produce anything. As a matter of fact, they slow us down from accomplishing the purposes of God. Before that happened with the USS Constitution, it was called the Old Slow Ship. After all of those things were removed, this was sleek, this was a leadership vessel, and it was ready to be reused in a much more powerful way. When we return, Tom's vision will be your roadmap for your full restoration. Be right back. Here I was. I had a tremendous athletic career. I was able to overcome all kinds of challenges. And here I am. Has it come to this in my pursuit of trying to be faithful to God? But yet I could not reconcile or figure out what the heck was going on. And throughout all of this, I have walked with my wife for 44 years, the mother of our 3 children. We now have 7 grandchildren. It has been a journey. When we got married, we had amazing years and we had great times. We just had unknown things that came upon our lives. Probably in our darkest times, I would hear you crying at night. Ooh, that brings back a rush of emotions. But this one particular night, I remember you having a panic attack. And at that point, I went, we need help. And the only place I knew to take you was the hospital. I wasn't angry at God. It was just like, help him to get better, because I couldn't shake him and snap you out of it. My heart just fell. And that was traumatic. Well, when I had to leave you there, then it really hit me. Coming down the highway, the kids were not with me. And I remember thinking, just drive off the road and you'll end it.
I mean, I don't get those kind of thoughts. That never had happened. I need a tissue. I remember saying to the Lord, God, this is just too much. You say that we won't go through more than we can bear. That's what his word says. But this is enough, God. We now return to It's Supernatural. Tom says God takes note of our losses and gives us back the years we have lost. Explain that. In the book of Joel, this is written during a time where Israel has not been faithful to the Lord. But here's what God says. If you will return to me, I'll return to you, and I will restore to you the years. And so, this was most meaningful to me because I felt like in my years of waiting, in my years of being set aside, and I felt like in the moments in which I had felt and all of those words that had been spoken unto me that were so negative, I felt like, can God ever reuse me? And this promise of restoring years. And the picture that you have when you read Joel is God's going to give you a new harvest. But what God's not only going to do in giving you a new harvest, he remembers what you lost by not having previous harvests. And so he gives you a new harvest, but he takes that which the palmer worm and the cankerworm and the caterpillar have stolen, and you have a new harvest, but he remembers what you missed in the previous harvest, and he adds that to this new harvest. There's many people that have felt like they have been set aside or missed God, and God has the capacity. As a matter of fact, he is the one that is promising, I'm going to restore to you lost harvests and lost years. When God says that there's a restoration that's required when people suffer pain and suffering, and he requires a sevenfold restoration, somebody's keeping note of all of that. And so God calculates when people have been through hardship and difficulty and heartache, some of which we may have brought upon ourselves, or some of which have been done by people that have not had great intent towards us. God takes note of that, and I believe that there's a day in the lives of people where God draws a line, and I found this happening in my own life, where God drew a line and said, no more losses. Well, you got offered a wonderful job with Rick Joyner at Morning Star, and before work, you received a call. It was going to start on a Monday. A call came on a Friday and said, Tom, we've been praying about this. God just spoke to us. You're not the man for the job, but you need to unpack your winter clothes. You're moving back to New Jersey, the land of my suffering, the land of my heartache, the land where people had thrust us out of. And that wasn't too well received. It wasn't particularly well received by my wife. But we knew that we wanted to obey God, so God sent us back to the very place where we had suffered so much. We had been so maligned. But I will tell you this was God preparing a place for us in the presence of our enemies. And God was going to shift around and turn around all the negative things that had been said about us, all the negative things that had been done. And in a moment in time, all of what I had planned was shifting because God had a different plan to restore, and he wanted to restore to us in the presence of the people that had been so maligning to us. He wanted to restore to us our reputation, our dignity, and our ministry. And I do believe, just like with Joseph and just like with Moses, even though Moses did some things that he shouldn't have been doing, God used all of the missteps that I had made
that Moses made, that other individuals have, and weaved it into part of this plan. And I will tell you this, I came out of that period of time with a whole lot more to offer because I knew of people and experienced things in my own life where there was desperation, and I was to come out of that time having a level of empathy and compassion that I would not have had I not gone through all of those moments, to help prepare me for the supervision of 400 pastors. Okay, in your brand new book, Restored, Tom teaches how to recognize the redemptive threads woven into our circumstances. Give us some of these redemptive threads. One of the strongest chapters in the book is that of silent messengers. My oldest sister was born severely and profoundly retarded, who at 75 years old died and never had spoken a word in her life. And the Lord spoke to me and said, your sister preached a more powerful message to your family than 10,000 preachers could have ever spoken. There are circumstances that we go through where God seems to be silent, but he's speaking powerful messages to us. And in moments where things seem to be out of control, or we don't seem to have a handle on what God's doing, or he's telling us to wait, there are profound messages in those moments in time, and we certainly don't want to miss those messages because it's part of what God needs for us to understand as our future unfolds. Tell us about the wounded soldier vision. The Lord took me to Fort Dix, New Jersey, in a vision, in an open vision, and I saw parade fields, 20 football fields all put together. And the Lord takes me up to the platform, and he says to me, I want you to help these. And I could tell that it was a battlefield full of wounded people. And I looked back at the Lord, knowing what I had been through and knowing my own pain. And I told the Lord, I don't want the job. But I could tell from the look on his face in this open vision that I had really disappointed him. And so I said, okay, I'll take the job. And with that, he vanished. And so I proceeded to go through this field, and I could tell that it was just filled with wounded people after wounded people. And I shouted out, you can't leave me like this. And with that, he reappears, and I see, he points to a group of what are called the Fife and Drum Corps in the corner of the field. He said, just get these up and marching. I exhort them to get up. I help lift them up. And I could tell as I'm doing this, this is not a modern day army. This is the army from 1776. This is a battle for liberty and freedom. When they put the instruments to their face, they started playing the most melodious and glorious sound that I had ever heard. As it filters down into the camp, one after another, and soon this becomes a whole army of people that are following this new sound that God's making ready in the earth today. It's a sound of redemption, it's a sound of restoration, and it's a sound of healing and freedom. Are you ready to hear the sound of restoration in your life? There's a starting point. The starting point is forget what's happened in the past and start fresh. Start as if this is the first day of your life. Repeat this prayer after me. Dear God, I'm so sorry for my mistakes. But I believe your blood was more than enough to wipe my slate clean. And I'm free. Now that I'm free, Jesus, come and live inside of me. I make you my Savior and my Lord. And my Lord. Amen. Tom, what has God shown you for the future? I walked into Morning Star not that long ago, and I heard
what I would say was the roar of Niagara. This sound was like the sound of jet engines amplified. And here's what Niagara did. Niagara, they were able to harness that which had been there for generations. They were able to harness the power, and this power that was about ready to be harnessed would light up the whole region. And I do believe what God's about ready to do through the roar of Niagara Falls, the sound of all of this is about ready to filter into the camp of God. There is the coming. Just listen to the roar of Niagara. This is coming to the church. Powerful. We're about ready to harness the power that has forever been there, that has always been there, but God, at a certain point, was able, these engineers and these architects were able to harness the power, and it lit up the whole region. I believe that this is coming to the church. The power of creative miracles, the power that was exhibited periodically in church history, where we will watch limbs that had been amputated or limbs that had been disfigured. This creative power of God's about ready to be released. I recall a man that lost an arm in an industrial accident in Azusa Street from his shoulder down, and young people come up and pray for him, and a creative miracle happens, and they watch his arm grow out, and watch his fingers grow out, and watch the fingernails form on his hand. This is what God is doing, and this roar that I heard was so powerful and so distinct, I could not deny that this is the next phase of what God's going to be doing in the church. Not just incidentally, not just sporadically, but it's going to be the roar that reflects the power of what God's about ready to release. We have seen the best the devil has to offer to destroy humanity. Now it's God's time. It's God's turn. What's the roar in your life? Join us immediately for our extended show at sidroth.org/restored. Tom had a visitation from Jesus and was showing a lot of the future. And his wife, Mary Ann, will share her eyewitness account of her brother walking on water to rescue her drowning, stuck in the water sister from certain death. He actually saw, walking on the water, they'll release heavenly prophetic words about what's coming for America, Israel, and the world. Get ready to be surprised and expect God to especially speak to you. God's not going to come and crush you or extinguish your life because you're broken. Many people go through this, whatever circumstances they go through. They lose hope and they think, okay, I can't go on. And then thoughts of suicide or thoughts of giving up or just forget it. I'm not even worthy. That's the brokenness that people experience. But God has a plan, and God does want to restore, and that's what he's done with us. I've experienced some real brokenness and heartache and being felt forsaken. But the hand of God was always with me. And I know that the people that are listening more than likely have had moments like that, or you may be going through a moment like that, a real brokenness, or throwing up your hands in despair and saying, this is just, I have no way of moving forward. I want to tell you, God is a God that in those moments, he's very conscious of the broken in heart. He can and will help you. We are testimonies. God takes note
of those who have come against you. God takes note of injustices, and God's able to restore lost hopes, lost dreams. God works all things together for good, and God makes it turn out even better than you could have planned if you just stick with God. And at times we lost our grip on God, but God didn't lose his grip on us. This is a supernatural story of the hand of God and how he led and directed me throughout the entire course of my life, entire course of my life, entire course of my life, entire course of my life. Difícil de creer, pero a los 14, por una sobredosis de drogas y alcohol, te llevaron al hospital. ¿Qué dijo el doctor sobre lo que sucedía? Bueno, estuve a media hora de morir. Estuve en realidad cerca y fue un milagro que mi padre me encontrara a tiempo. Yo fui criado en un hogar cristiano, Sid. Dijiste que huías del llamado de Dios. Sí, yo no caminabas, parecido a corrías. Jonás. Yo huía. Y seguía huyendo, incluso después de la sobredosis. Entraba y salía de la cárcel, igual que de rehabilitación, y tenía 20 años, Sid. Estaba en una celda en la cárcel y le dije al Señor, me rindo. Lo que me pidas que haga, voy a hacerlo. Y fue la más grande decisión que tomé. Y el juez dijo, escúchame, puedes irte a prisión o ir a este lugar llamado Reto Juvenil. Cierto. Y no eres tonto. Iré a Reto Juvenil. ¿Qué pasó Exacto, entonces? es correcto. Después de ir al reto juvenil, entré en un tiempo de ayuno extendido y oración y comencé a buscar al Señor. Día tras día, oraba en el Espíritu Santo. En realidad me retaba a mí mismo. Entraba en mi cuarto de oración y oraba 1 hora, al día siguiente oraba 2 horas, luego 3 horas, 4 horas. ¿Qué te pasó? Cuéntanos de tus experiencias. Bueno, el Espíritu Santo me visitó y fue tan fuerte, fue tan poderoso. El fuego de Dios vino sobre mí. Recuerdo que el fuego entraba en mis manos. Se sintió como el amor de Dios. Era el fuego consumidor y abrumador del amor de Dios. Estaba quebrantado. Y recuerdo clamar por almas y pedirle a Dios que me enviara a las naciones. Y luego le pedí al Espíritu Santo, por favor, enséñame a adorar. Y el Espíritu Santo me enseñó sobre adoración y cómo ministrarle al Señor y cómo alabar y adorar al Señor. Y al hacerlo, Sid, cada día que entraba en mi cuarto de oración, la gloria, la nube de la gloria, venía más y más cada día. Un día en mi cuarto de oración dije, Señor, quiero todo lo que tienes. Y tenía tanta hambre, estaba tan desesperado. Y el tiempo de ayuno y oración e intercesión, tuve una visión de una nube blanca que bajó del cielo y rodeó mi cuerpo. Bueno, la nube me rodeaba y este encuentro fue tan poderoso, Sid, tan intenso. Le dije al Señor, por favor deténlo, no puedo soportarlo más. Porque en realidad sentí que moriría en la presencia del Señor o sería trasladado como Enoc. Amy, es verdad. Mientras tanto ella tenía su propia vida, no estaban casados, entonces es obvio. Sí. Eras muy joven, tenías 17. Y Sí. tus amigos creo, bromeaban un poco y decían, Sí. cálmate un poco, estás yendo Sí. muy lejos con Dios. Cierto. No podían. ¿Por qué ibas tan lejos al punto en que los intimidabas? Bueno, crecí en un pueblo chico, 4,000 habitantes, en Alabama, y entonces en realidad no sabía sobre lo natural o milagros. Pero sabía que había algo más, sabía que Dios tenía más para mí y tenía hambre. Y el hambre es un auténtico motivador. Así que fui llena del Espíritu cuando tenía 17 años y mis amigos tenía tanta hambre de almas que salía y compraba Biblias y las regalaba y oraba en el Espíritu Santo y no sabían cómo reaccionar. Así que sí, dijeron que era demasiado salva, así lo decían. Cuéntame sobre la primera vez que te pidieron hablar en la iglesia. Sí, tenía 17, llena del Espíritu, y en un mes me pidieron que predicara en mi iglesia. Y entonces compartí lo que conocía, mi testimonio, y algunos jóvenes se acercaron.
llorando y diciendo que nunca sintieron a Dios así antes. Y es cuando supe que Dios me llamaba a predicar el Evangelio. Y mientras esto sucedía, cuando en realidad buscaba a Dios, descubrió en realidad, fue un milagro de Dios lo que descubriste. Sí. Tenías un tipo raro de cáncer. Sí, es verdad. Un año después de que fui llena del Espíritu, fui diagnosticada con cáncer. Y los doctores me dijeron que fue una oportunidad en 1,000,000 de que encontraran el cáncer como lo hicieron. Y entonces, aunque no sabía nada sobre sanidad divina, gracias a Dios por la medicina, porque creo que Dios sana de ambas formas. Así que al final me volví una sobreviviente del cáncer, pero en realidad sentí que el enemigo me atacaba en el área en el que él me llamó, que son los milagros. No solo el diablo intentó eliminarla con cáncer. Ella descubrió que su madre tenía cáncer terminal, pero ella es una gran mujer de Dios. Y su esposo es un gran hombre de Dios. Y no salió como lo esperaban. Pero, debido a lo que el diablo intentó hacerle, debido a lo que el diablo le hizo a su madre, tienen la pasión de liberarte de cualquier enfermedad terminal, pero en especial la que empieza con C. Volveremos. Un apasionado por Dios. Amy es una apasionada por Dios. Y Amy tiene un sueño sobre su futuro esposo. Cuéntame del sueño, Amy. Bueno, fue poco después de ser llena del Espíritu Santo y una noche tuve un sueño y fue tan vívido. Y en el sueño yo era mayor y estaba en el ministerio y estaba casada y estaba en otro país. Y hacíamos misiones y evangelismo y planes para la iglesia en otra nación. Y vi exactamente cómo se veía mi esposo en el sueño. Y luego se presentó predicando en la iglesia en la que estabas y te diste cuenta de que era el indicado. Cierto. Entonces, fui el suertudo. ¿Qué hiciste al respecto? De hecho, no nos conocimos la primera vez que lo vi, pero lo vi y supe al instante, pensé, me sorprendió ver que se veía igual al hombre de mi sueño. Le llamé a mi madre esa noche y le conté todo esto. Así que, luego, cuando Jess y yo comenzamos a salir, la llamé y ella dijo, recuerdo que me llamaste y me dijiste que se veía como el hombre de tu sueño. Escuchen esto. Se comprometieron y ambos escucharon la misma cosa. Jesse, ¿qué escucharon ambos? Después de comprometernos, regresamos a donde nos quedábamos y comenzamos a oír ángeles cantando. Sí. Oíamos una música bella e intentábamos descifrar de dónde venía, porque no había televisión, no había radio, y ambos nos vimos y supimos que era algo sobrenatural. Cierto. Y 6 meses después del matrimonio, la tragedia golpea a su madre. Ella tenía cáncer. Imagino que lo primero que pensaste fue, mamá, vamos a vencerlo. Sí, cierto. Bueno, de hecho nos casamos y comenzamos nuestro ministerio y viajábamos y ministrábamos y predicábamos e imponíamos manos en los enfermos y muchos eran sanados. Y 6 meses después le da cáncer a mi madre. Y, bueno, fue una batalla. Yo debía seguir viajando y ministrando y ella falleció tristemente. Pero, bueno, después Jess y yo en realidad buscamos a Dios. Sentí que fue un enojo santo el que emanó de nosotros. Puedo y fue como entenderte. una venganza contra el enemigo y entonces nos pusimos de acuerdo y dije, hay que pedirle a Dios las claves para sanar el cáncer. Así fue. Y luego tuviste un sueño. Sí. Al buscar a Dios, ayunando, llorando, una noche el Señor me respondió con un sueño. En el sueño vi a una serpiente enorme